Muy buenas y bienvenidos a este cuarto vídeo, a este cuarto día en el que, si te has fijado, lo hemos hecho un poquito diferente. Te he dejado una imagen, te he hecho una encuesta, te he preguntado si consideras que está mecánicamente adecuado, cuál crees que es el problema, cuál crees que no es el problema y en este vídeo vamos a ponerle solución a esto y te voy a contar mi caso particular porque es una cosa que me ocurrió a mí para que entiendas de qué estamos hablando, ¿vale? Así que te dejo con un vídeo explicativo sobre la anatomía de la flexión de cadera y la implicación de la rodilla en este movimiento cuando estamos con las piernas cruzadas. Y luego volvemos y te lo explico de una forma un poquito más práctica. Bienvenidos a este vídeo donde voy a explicar brevemente la relación anatómica entre las caderas, la pelvis y la espalda lumbar, la columna lumbar y el componente biomecánico del movimiento de flexión de caderas. Vamos por partes. Os voy a comentar un poco cómo funciona y qué está implicado en una flexión de cadera. Básicamente, muy básicamente, son dos grupos musculares principales. Es cuádriceps, que son 4 vientres musculares, que si nos fijamos se insertan en la rótula, en la rodilla y en la pelvis. Esta tracción va a hacer que la cadera se mueva, ¿ok? La cadera es la articulación entre el fémur y el coxal, que es una parte del hueso de la pelvis, ¿vale? Un hueso que conforma la pelvis en sí misma. Cuando el fémur se articula con el coxal y se mueve, estamos entendiendo el movimiento de la cadera en general. Esta es la articulación de la cadera coxofemoral y la flexión de cadera tiene implícita la contracción muscular de psoas ilíaco y de cuádriceps. Vamos a centrarnos en el psoas ilíaco porque es el que interrelaciona las distintas zonas anatómicas que estamos comentando. El psoas ilíaco está conformado por 3 vientres musculares, psoas mayor, psoas menor y el músculo ilíaco, de los cuales nos va a interesar simplemente hoy el psoas mayor porque es el que más recorrido tiene. Si os fijáis, el psoas mayor viene desde las primeras L1, L2 vértebras lumbares hasta la propia articulación de la cadera hasta el fémur. Si os fijáis, se inserta en la zona interna, medial del fémur. Esto es importante por varias razones. Por un lado, porque el psoas menor no cumple esta función, así que no participa en la flexión de caderas. El ilíaco sí que lo hace, pero no llega hasta la zona lumbar, así que cuando hagamos una flexión de cadera a ya menos de 90 grados, o sea, cuando pasemos de 90 grados y, por ejemplo, la pierna, el fémur, suba a más altura, esto va a significar que ya estamos colocando las fibras musculares del ilíaco en relajación, no están contraídas. Toda la tensión se la va a llevar sobre todo el psoas mayor. Y esto es importante y es muy interesante por varios motivos. El principal es que cuando estamos haciendo una flexión a, como os comento, menos de 90 grados, lo que va a ocurrir es que se van a interrelacionar la cadera, la pelvis y la espalda lumbar. Hasta ahora la espalda lumbar no tenía implicación en la flexión de caderas, simplemente psoas mayor y menor se insertan en las vértebras lumbares, pero cuando ya pasamos de un ángulo de 90 grados, cuando el ángulo de 90 grados del fémur respecto al tronco es menor de 90 grados, cuando el ángulo, es menor de 90 grados, entonces sí que se implica la zona lumbar. ¿Por qué? Porque si nos fijamos de perfil podemos ver que el psoas mayor, sobre todo, es el que está insertado, ¿vale?, en más vértebras lumbares. Y por la propia disposición de las fibras vertebrales, de las fibras musculares, lo que ocurrirá será que al estar insertado en la articulación, en la zona anterior, en la zona de delante, si os fijáis, hay dos zonas, podemos diferenciar una zona
de articulaciones interapocisarias con estas crestitas y la zona donde están los discos intervertebrales. Si nos fijamos, el psoas mayor está insertado en la zona delantera anterior, donde los discos intervertebrales. Lo que ocurre en esta situación, cuando ya estamos con el fémur a unos 90 grados, cuando pasamos de esos 90 grados y el ángulo es menor, estas fibras musculares se van a contraer aún más y van a llevar a la espalda lumbar, a la columna lumbar en flexión. O sea, van a adelantarse, van a comprimirse los discos intervertebrales y esto significa que va a haber un aplanamiento de la curva fisiológica lumbar. La curva, que bueno, aquí no se aprecia tampoco mucho, pero sí que se aprecia un poco, la curva lumbar, ¿vale? La lordosis fisiológica natural se va a ver rectificada, aplanada por este movimiento. Y esto significa, y lleva implícito por la propia mecánica de este gesto, de este movimiento, que estos discos intervertebrales se van a comprimir muchísimo. Así que siempre que estemos pasando de 90 grados, tenemos la espalda rectificada, la espalda lumbar rectificada. Esto tiene muchas implicaciones en muchos sentidos. No vamos a podernos hablar de eso en detalle, hablaremos en otro vídeo que es muy interesante, la relación mecánica en toda la columna lumbar, en toda la columna en general, cuando la columna lumbar se flexiona, pero un detalle que sí que podemos ver muy claramente es que si todas estas fibras musculares están tirando hacia abajo, se están contrayendo, están presionando los discos intervertebrales, y en este sentido lo que estamos consiguiendo es que haya más compresión discal y más desgaste articular. Hay una zona que es especialmente sensible por esto mismo. Así que en este caso deberíamos tenerlo en cuenta. ¿Es malo esto por sí mismo? Evidentemente no. O sea, el cuerpo está completamente preparado para esto. Pero sí que hay ciertos casos donde deberíamos tener cuidado, y es en la repetición excesiva de este gesto. Y es que llevar el fémur en ángulo menor de 90 grados, o sea, la cadera en una flexión menor de 90 grados, realmente es una cosa hiperhabitual. Cuando hablamos de yoga, en clase de yoga estamos en muchas posturas y durante mucho tiempo, incluso para meditar, para hacer respiración, pranayama, para muchas cosas estamos sentados con las piernas cruzadas. Si no tenemos una muy buena flexibilidad y movilidad a nivel de caderas, lo que va a ocurrir es que nos vamos a quedar con las rodillas en alto y ese ángulo entre fémur y tronco va a ser evidentemente menor de 90 grados. En este caso la flexión ya es bastante profunda, aunque solo sea estar sentado y no lo estemos notando mucho. Por eso mismo es interesante siempre tener un poquito de altura cuando estamos sentados debajo de isquiones para poder bajar las rodillas. Bajar las rodillas no significa otra cosa que evitar esto que acabamos de ver, evitar esta compresión discal tan recurrente, tan habitual y que por repetición no se convierta al final en un problema. Y tenemos que tener especial cuidado cuando estamos trabajando con personas con ya una edad, que una edad me refiero a más de 50 años, que es la media en la que ya suele haber un desgaste articular muy patente, pero en general este tipo de hábitos, si no están controlados, si no sabemos cómo funciona esta relación biomecánica entre la espalda lumbar y la flexión de caderas, podemos pasarlo por alto y al final estamos repitiendo gestos durante muchísimo tiempo, muchísimas veces y durante años y práctica, y bueno, ya dependerá de la intensidad con la que practique cada uno. Pero hay que entender esto que os acabo de comentar. Vamos a repasarlo ligeramente para que quede bien claro. El psoas mayor, si nos lo vemos desde otro perfil, ¿vale? Va desde las vértebras lumbares hasta el fémur. Esto significa que cuando el fémur se levante, lo que ocurrirá será que las fibras del psoas mayor se contraerán. Cuando el fémur se levante a más de 90 grados, o sea, a menos de 90 grados, cuando el ángulo sea menor de 90 grados, lo que ocurrirá es que la propia disposición de las fibras musculares en ese ángulo, en esa angulación, va a hacer que se compriman, que se contraiga todo el psoas mayor, que además tendrá menos ayuda porque ya el ilíaco queda anulado, ¿vale? Ya no funciona porque se relaja esa musculatura, ya no se contrae.
Así que no tiene más capacidad contráctil, llega un poco a su límite, por decirlo así, a nivel mecánico. Así que eso es mayor carga con más esfuerzo y además con mayor intensidad en la compresión discal. Se genera una compresión discal mayor y bueno, al final es una cosa que deberíamos intentar evitar repetir demasiado. Hay muchos más puntos implícitos en todo esto que os estoy contando. Estoy dejando algunas cosas, pero esta es la idea principal para que lo podamos entender, para hacernos una idea realmente. Y si entramos en más detalles, o sea, de cada detalle salen 1000 millones de detalles más. En cuestiones anatómicas y biomecánicas podemos tener mucho en cuenta. Esto es una generalidad, esto es una cuestión puramente mecánica, que es así en todo el mundo. No significa que sea especialmente bueno o especialmente malo, sino que tenemos que saber valorar en cada situación cómo lo tenemos en cuenta, ¿ok? Así que sé que faltan cosas por comentar, pero creo que es un punto y un detalle importante y que generalmente no se tiene en absoluto en cuenta, y eso, bueno, puedo dar mucha fe porque veo muchísimos alumnos que primero no lo entienden, segundo, si vienen de otras clases no se lo han explicado nunca. He trabajado con muchos profesores a los que tampoco se los habían explicado nunca, porque directamente esto no se suele saber, ¿vale? Porque esto ya es un conocimiento un poquito más profundo de la disposición de las fibras musculares del psoas mayor. Así que creo que es un aporte interesante, creo que es una cosa que deberías tener en cuenta. No obsesionarte con no hacerlo, porque no estoy diciendo que sea malo, pero sí tener cuidado con la repetición y sobre todo si eres profe, con a qué tipo de alumnos estás haciendo repetir ciertos gestos, como estar sentado durante mucho tiempo con las rodillas levantadas en una clase de yoga. Al final acabas con más compresión discal y sumando a una persona que quizá está todo el día sentada en una oficina o en el sofá o lo que sea. Como has podido ver en el vídeo que acabo de explicar, toda la cuestión anatómica, la cuestión incluso biomecánica del movimiento en la flexión de caderas y en las piernas cruzadas, te lo voy a enseñar para que veas exactamente a qué me estoy refiriendo, ¿vale? Cuando estamos con las piernas, con los muslos a un ángulo de 90 grados respecto al tronco, hasta 90 grados podemos mantener la zona lumbar neutra, ¿vale? O dependiendo de tu flexibilidad isquiotibial, con una muy ligera flexión, ¿vale? Pero, si te fijas, cuando pasamos esos 90 grados, ¿vale? La flexión lumbar ocurre por todo lo que te he explicado de la relación del psoas con la columna lumbar, con las vértebras lumbares y con la flexión de caderas. Así que, cuando estamos sentados, las piernas cruzadas, estamos como en la foto, así, ¿vale? Puede parecer que esté en la forma adecuada, pero la flexión aquí ya empieza a ser más profunda. En cambio, si la rodilla llega bien hacia abajo, podemos apoyar bien el peso sobre los isquiones, y esto va a hacer que la base del peso de toda la postura sea sobre los isquiones, no sea hacia el sacro o, ¿vale?, en tendencia hacia el sacro. Esto es importante porque esto es lo que nos permite, por también, evidentemente, lo que te acabo de explicar de la angulación del fémur respecto al tronco, mantener la espalda erguida con una curva lumbar neutra, ¿vale? Fíjate en la diferencia. Si quieres solucionar esto, quieres ponerle solución porque te cuesta, igual que a mí me cuesta estar aquí, para mí es un esfuerzo realmente, con un poco de altura puedes asegurarte de que las rodillas bajen con mucha más facilidad, ¿vale? Es mucho más fácil, el peso esté bien en los isquiones y el ángulo sea incluso menor, sea mayor de 90 grados y podamos mantener la espalda erguida con la curva lumbar neutra. Y aquí vamos a ahorrarnos muchos problemas, ¿vale? Cuando yo empecé a meditar, me ocurrió, ok, esto es interesante y es importante, me ocurrió que yo me sentaba o sin nada de altura o con una mantita, pero con poco, no sabía muy bien cómo sentarme correctamente y me sentaba con las piernas cruzadas. Lo que ocurre es que yo hace, no sé, 6 años tenía muy poca flexibilidad en general, en caderas muchísimo menos, y lo que ocurría es que estaba así como estoy ahora constantemente, pero cuando no hay suficiente movilidad de caderas, la tensión va hacia las rodillas.
¿ok? Y esto manteniendo durante mucho tiempo. Además yo me sentaba e intentaba meditar 30, 45 minutos o una hora, mucho tiempo seguido, y lo que ocurría era que me esforzaba. Al rato me empezaba a molestar la rodilla, me empezaba a doler, pero evidentemente pues, yo pensaba que eso era una cosa mental. Eso me decían realmente, que era una cuestión mental, que el dolor había que soportarlo y que luego se iba y tal. Y bueno, pudo servir durante un tiempo, pero lo que acabó ocurriendo es que acabó habiendo mucha tensión en mi rodilla, sobre todo la derecha. Se me inflamó el ligamento interno, probablemente también hubiese un exceso de presión, de tensión en la zona del menisco interno, por lo que acabó ocurriendo. Incluso ligamentos cruzados estarían en cizalla, porque aquí este movimiento, si no hay movilidad de caderas, hacen un movimiento, ¿vale? Esto, la tibia viene hacia arriba, e intentamos llevar la rodilla hacia abajo y hacemos un movimiento de cizalla. Y lo que acaba sufriendo aquí es la estructura de la propia articulación de la rodilla. Si esto acaba molestando, de hecho a mí ahora si no lo mantengo bien me puede empezar a molestar, ¿vale? Voy a poner un poquito de altura. Esto me acabó molestando, me acabó impidiendo un montón de cosas, me acabó resultando un problema bastante grave, y hoy por hoy con esta rodilla puedo hacer muchas menos cosas. ¿Por qué? Porque ya se me quedó la zona tocada. Estuve meses haciendo esto así. Y realmente era, por un lado, por no entender, por otro lado, porque encima me animaban a soportar el dolor mentalmente, que es un absurdo, y por otro lado, porque evidentemente mecánicamente estaba colocándome a mí, estaba entrenando el hacerme daño en la rodilla, literalmente. Estaba, en vez de ganar movilidad durante 40 minutos, de hacer ejercicios, de flexibilizar la cadera, de sentarme bien, de acostumbrar al cuerpo a estar en una posición adecuada, estaba colocando el cuerpo en una situación de tensión en la rodilla, de mucho estrés mecánico durante entre media hora y una hora diarias. Una locura. Así que incluso, si te fijas, incluso para el tema de la meditación es muy importante tener claro, tener muy en cuenta todo este aspecto. No se trata solo de que queremos progresar mucho en posturas y llegar a posturas súper complejas y súper vistosas. Puedes hacerlo también, está genial, pero no se trata solo de eso. Si te fijas, incluso para meditar tienes que entender cómo funciona tu cuerpo, para todo, porque si no luego te limita. Yo cuando quería sentarme a meditar me dolía la rodilla, y cuando quería sentarme de otra manera ya estaba eso inflamado, y aunque me sentase de otra manera también me molestaba. O sea, esto me impidió, me retrasó, me frustraba también. Era como un montón de cosas que, ¿para qué queremos llegar hasta ahí? No hace ninguna falta. Es verdad que todo esto se aprende, pero no hace falta romperse para aprender. Con estudiar es suficiente. Yo me he dado cuenta de que está bien aprender de la experiencia, está bien saber lo que no quieres hacer, pero no, evidentemente no llegando a un punto en el que ya sea irreversible. Yo lo que tengo en la rodilla es irreversible. Y realmente, ¿para qué queremos llegar a eso? Lo importante y lo interesante es tener la humildad para reconocerlo, de reconocer lo que no sabemos, estar, como ya hemos estado trabajando estos días, sabiendo bien qué es lo que no entendemos del todo, cómo podemos ponerle solución, y esa es la manera, ese es el camino en el que realmente vamos a poder ponerle solución, vamos a poder ver las cosas, atajar las cosas antes de que ocurran, y realmente incluso al revés, utilizar todo esto para potenciar nuestro progreso en la práctica, en todos los aspectos, porque al final es una actitud y esa actitud vale para absolutamente todo. Con todo me refiero a todos los aspectos del yoga, y realmente creo que sirve bastante así. Y esto, por ejemplo, son ese tipo de cosas que en profundidad, cuando lo analizas en profundidad, como os acabo de explicar, lo entiendes incluso mejor. Cuando tenemos tiempo y podemos dedicarle un poquito de explicación, podemos ver otros tipos de situaciones similares que ocurren bastante en el cuerpo, pero bueno, en este training no me da tiempo a hacerlo todo así, evidentemente. Por eso voy a abrir las inscripciones el día 19, cuando terminemos el training voy a abrir las inscripciones a la especialización en biomecánica aplicada al yoga, y es una oportunidad estupenda para que todas estas cositas podamos verlas con detalle, podamos resolver todas esas dudas, podamos aplicarlos a nuestro propio cuerpo con ejercicios específicos para ver si realmente estamos entendiendo lo que hacemos. Pero bueno, en definitiva, quiero que veas en este ejemplo hasta dónde puede llegar. Espero que te haya servido, que te haya hecho un poquito un clic entender esto, hasta dónde puede llegar lo no intuitivo, lo poco intuitivo, lo que realmente es necesario saber y estudiar, porque es que si no sabes esta relación mecánica del psoas, entonces ¿cómo vas a entender esto? No se puede entender, no es intuitivo.
No hay inervación, no hay nervios en los discos intervertebrales lumbares, no hay nervios en los meniscos. No puedes sentir esa molestia. Incluso a mí me molestaba el ligamento interno, y eso sí que tiene más inervación, sí que lo puedes sentir más, se inflama, lo notas, pero hay muchas cosas que no se notan. Hay mucho desgaste, que probablemente hay un desgaste en mi menisco interno también, por lo mismo, pero eso no es lo que yo notaba, ¿vale? Así que son cosas que hay que saberlas para poder hacerlas con cuidado, y por aquí van los tiros. Así que espero que este vídeo te haya resultado útil, espero que esta explicación te ayude, porque realmente estar sentados es algo que todo el mundo en todos los estilos y todos los tipos de prácticas de yoga hacemos. Yo estoy haciendo pranayama, estoy haciendo kriyas, estoy haciendo meditación, estoy practicando asanas, estés haciendo lo que sea en cualquier estilo, estás sentado de esta manera. Así que decidí que, por un lado, porque es una cosa que a mí me ha pasado y creo que te puede ayudar a explicártelo así, y por otro lado, porque es muy útil y muy práctico, decidí explicar esto con más detalle. No tengo capacidad de explicarlo todo con mucho detalle, pero esto sí. Y te puedo asegurar que el martes y el jueves de la semana que viene vamos a ver, por lo menos a un nivel más general, vamos a sentar unas bases para poder entender todas estas cosas y ver por lo menos de dónde tenemos que tener más cuidado, porque dónde es más complicado sentir o no sentir, y aunque creas o sientas una cosa, puede ser que esté ocurriendo otra, que eso pasa en el cuerpo. Así que eso, espero que te haya servido y te leo en los comentarios.